Buenas tardes. Les pedimos de la manera más atenta que tomen sus asientos. Les recordamos poner sus teléfonos celulares en silencio para que no interfieran con el desarrollo del evento. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a la primera presentación de Gobernador ¿Cómo vamos? Este ejercicio nos permitirá identificar los principales retos y avances que enfrenta nuestro Estado. Les invitamos a usar el hashtag Gobernador ¿Cómo vamos? Para compartir contenido y datos del evento en redes sociales. A continuación, procederemos con el orden del día. Primer punto, presentación de Gobernador ¿Cómo vamos? Por Luis Ávila, director de Cómo vamos Nuevo León. Segundo punto, ¿Cómo vamos? Resultados primer año de gobierno por Leslie Garza, coordinadora de evaluación e incidencia. Tercer punto, diálogo con el gobernador Samuel García Sepúlveda, gobernador del Estado de Nuevo León, y Luis Ávila, director de Cómo vamos Nuevo León. Y finalmente tendremos un mensaje de cierre por David Noel Ramírez, presidente de Cómo vamos Nuevo León. Para dar inicio al evento, daremos la palabra a Luis Ávila, director de Cómo vamos Nuevo León, para la presentación de Gobernador ¿Cómo vamos? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. Agradecemos mucho al TEC de Monterrey, a Mario, que nos hayan permitido realizar este diálogo en esta institución. Agradecemos desde luego la presencia del gobernador.
Es un síntoma de salud democrática que las autoridades vengan a rendir cuentas sobre sus resultados, y agradecemos desde luego la participación del gabinete, la presencia de Mariana, la presencia del alcalde Jesús Nava, del vicefiscal Luis Orozco y de las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Agradecemos mucho su participación en este evento. Gobernador, ¿cómo vamos? Es un mecanismo completo e integral de evaluación que busca, por un lado, incorporar la percepción de la ciudadanía sobre los retos públicos y la evaluación que la gente hace sobre sus autoridades. Por otro, medir la gestión gubernamental y generar espacios de diálogo como este sobre los resultados. A veces los datos en sí mismos son insuficientes para contar la historia de cómo está avanzando o no el gobierno en turno. Es un mecanismo además pensado para los 6 años. Por esa razón, en febrero, el gobernador y varios integrantes del gabinete nos acompañaron en la presentación de los resultados de la encuesta, que son una línea base de los resultados que veremos el próximo febrero y que constituirán por primera vez si la gente valoró positivamente o no algunas de las decisiones y acciones del gobierno. Por otro lado, cada noviembre esperemos reunirnos para hablar sobre los resultados de la gestión del gobierno en una serie de indicadores que a continuación les compartiremos. Y finalmente consideramos que además de este espacio anual, es importante tener espacios de diálogo en 2 temas en particular. Uno, el de seguridad. Hay que decir y reconocer que el gobernador participó en los 2 diálogos de seguridad que le han tocado. Le tocó uno a las 2 semanas de haber entrado. Y que no pudo realizarse propiamente en lo que queda el nombramiento de un fiscal, nos permitió al menos reflexionar sobre la procuración de justicia en el Estado de Nuevo León. Y también abriremos uno de carácter metropolitano. Los retos, sobre todo de movilidad, de medio ambiente, no son tarea solamente del gobierno estatal o no son tarea solamente de los alcaldes, sino son tarea conjunta, sociedad y diferentes niveles de gobierno, y esperamos en el primer trimestre del próximo año abrir esa discusión. Por lo tanto, nos estaremos teniendo momentos de rendición de cuentas y de datos en febrero con la encuesta, en noviembre con un diálogo como este, y en el Inter sobre los temas metropolitanos y de seguridad. Es importante destacar que, al igual que en Alcalde Cómo Vamos, donde exige un mecanismo de diálogo constante con los municipios, hemos iniciado un proceso de diálogo que esperamos sea permanente con las secretarías y que se ve reflejado en el proceso del día de hoy. Si tomamos los indicadores del plan estatal y el plan estratégico, son más de 300. Y es una tarea inmensa poder dar un seguimiento focalizado a tanto gestión de gobierno. Por eso tuvimos que hacer un proceso que nos llevó casi un año, donde participaron más de 80 especialistas, donde tuvimos que priorizar qué indicadores tenían que medirse para que nos dieran al final 50 indicadores que cumplían con 3 características. Son relevantes, son pertinentes para las coyunturas que vive Nuevo León el día de hoy y son medibles, que eso es lo más importante. Si no lo podemos medir, por más de interés que fuera un indicador, sería imposible darle el seguimiento sistemático que buscamos. El grueso de la información proviene del Estado, aunque también proviene de instancias federales como Coneval, como la Secretaría de Hacienda, y por supuesto proviene de la encuesta Sí Vamos, que es un instrumento importante para actualizar ciertos indicadores. También hay que decir, y esto es muy importante, que el 90% de las metas son fijadas por la propia administración estatal. Particularmente están armadas a partir de la planeación estatal. Los planes estratégico y estatal son base para la creación de estos indicadores, y la tarea con las secretarías es poder aterrizar las metas de manera anual para saber en qué medida vamos a poder darle seguimiento a temas que están en el plan a 30 años desde que se planeó, o en el plan estatal a 6, pero que tenemos que irles dando una medición mucho más sistemática. La evaluación tiene 3 principios además: apertura total, no
podríamos tener el diálogo con la profundidad que lo merece si no abrimos toda la información de manera completa. Requiere rendición de cuentas sobre los resultados y, por supuesto, un diálogo que acerque las perspectivas de la ciudadanía con las del gobierno. En ese sentido, es importante reconocer la apertura de todas las secretarías sin excepción. El diálogo fue constante, fluido, la información fue pertinente, y cuando no se logró la información, como lo veremos en algunos casos, no fue por falta de voluntad, sino por un proceso normal del primer año que nos implica aprendizajes y que enfrentamos sobre todo dos retos importantes. El primero es que, a diferencia del nivel municipal, el nivel estatal hay indicadores que se actualizan cada 2 años y por lo tanto la información no está con la disponibilidad que merece. En ese sentido, el diálogo que hemos abierto con algunas secretarías, en particular Salud y Educación, tiene que ver con encontrar la forma de medir con mayor periodicidad indicadores importantes para el Estado. Y en segundo lugar, también creemos que a veces nos toma tiempo ponernos de acuerdo, a veces es importante contrastar posturas. Nosotros creemos que el dato tiene que poder replicarse para ser válido, no nos conformamos con el dato que está en el plan, tenemos que ver la base de datos, tiene que poder replicarse y hemos identificado algunas inconsistencias en alguna información y también no hemos tenido acuerdos últimos con algunas secretarías sobre qué tanto recae la responsabilidad estatal sobre unos temas. Es parte del proceso de diálogo y por eso lo decimos de forma abierta, pero además sabiendo que hay voluntad para poder dar el seguimiento que creemos que tienen que tener esos temas. Los resultados de esta evaluación son un punto de partida, es un universo de 50 indicadores. Esperamos además que sirvan para mejorar, para ponernos de acuerdo sobre los retos que enfrenta el Estado y que al final podamos, por lo menos una vez al año, saber cómo vamos en Nuevo León. Gracias. Muchas gracias, Luis. Para continuar con el orden del día, cedo la palabra a Leslie Garza, coordinadora de Evaluación e Incidencia, para que nos presente los resultados del primer año de gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar con esta presentación, quisiera agradecer a nuestra red de especialistas, quienes nos compartieron de su conocimiento, hicieron posible la construcción de este mecanismo de evaluación, de igual forma a las autoridades por su presencia y también por la apertura de datos que sin ellos no pudiéramos haber construido esto. Para comenzar, quisiera empezar en el tema de seguridad, en donde podemos observar una alza en la mayoría de los delitos que nosotras evaluamos, y también una disminución en la evaluación del sistema penitenciario. En contraste, hay un incremento de 8.7 puntos porcentuales en la proporción de policías con certificado único policial. Además, también podemos observar un incremento marginal en la cantidad de policías. Aquí la meta es poder llegar a 7.500 policías al final del sexenio. La Secretaría ha tenido una gran apertura, aún falta tomar determinaciones finales en metas de desapariciones, de secuestro y violencia familiar, donde desde nuestra perspectiva la Secretaría tiene gran responsabilidad y será necesario contar con información con mayor desglose. Seguiremos en el diálogo por aquí. Seguimos en el tema de medio ambiente. Aquí el tema de calidad de aire lo vamos a abordar con mayor precisión en el diálogo con el gobernador que seguirá a continuación. Aunque cabe destacar que en diciembre del año pasado entraron en vigor las nuevas normas de calidad del aire y que al tomar en cuenta esta nueva norma para un año antes de que entrara el gobierno y de
y al contrastarlo con este primer año de gobierno, vemos cómo los días sobre la norma en realidad disminuyeron, es decir, tuvimos una mejora en la calidad del aire. Sin embargo, seguimos teniendo un 71% de los días sobre la norma. Aquí la meta al final del sexenio es llegar a un 46.7%. En el tema del agua, se observa una disminución de 3.3 puntos porcentuales en el agua no contabilizada, que es el porcentaje de agua que se produce y que no llega efectivamente al consumidor final. Esta cifra es preocupante. Actualmente estamos en un 52.5% y la meta es poder llegar a un 30%. En cuanto a la disponibilidad del agua, la meta es pasar de 16 metros cúbicos por segundo a 22 metros cúbicos por segundo en el 2027, y de igual forma el consumo per cápita, la meta es llegar a 127 litros por persona al día. Este año fue un año pues diferente, atípico en el tema del agua, y será prioridad dar seguimiento a estos indicadores, ver cómo cambian a lo largo del sexenio y no perder el dedo renglón, ¿no? Existe un avance positivo en el número de hectáreas reforestadas, llegamos a 391, y la superficie bajo esquemas de conservación y manejo sostenible se mantuvo en 46.6%, al igual que el año pasado, en 2021. Aquí la meta es llegar a un 70%. Por último, en el tema de reciclaje de residuos sólidos, que es un tema prioritario, esperamos poder contar con más y mejor información actualizada y certera. Seguiremos en contacto con las dependencias para lograr esta información. Continuando en el tema de movilidad y desarrollo urbano, la encuesta, si vamos, aquí será, como ya adelantaba Luis, muy prioritaria para la evaluación, pues podremos medir el avance en el uso del transporte público y fuentes no motorizadas, así como el avance en los tiempos de traslado. Esta encuesta la hacemos desde el 2016, es una encuesta que hacemos en los hogares y que actualmente está en levantamiento y daremos los resultados en febrero del próximo año. Además, se observa un incremento del 19.8% en el número de camiones en circulación, así como un avance en la construcción del Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, del cual esperamos tener resultados pronto. Este tema se abordará también con mayor precisión en el diálogo posterior con el gobernador. En el eje de economía e inclusión, disminuyó la tasa de desocupación un 21.3% y el porcentaje de mujeres en el mercado laboral disminuyó un 1.7 puntos porcentuales. Debido a la periodicidad de las fuentes de información, esperamos tener datos del PIB per cápita y jóvenes que no estudian y no trabajan el próximo año. Es el mismo caso en indicadores para medir pobreza y desigualdad. En estos temas se espera disminuir la pobreza extrema de 2.1% a 1.2%, es decir, una disminución del 75%. La pobreza multidimensional se espera disminuir un 36.2%. Asimismo, en el tema de desigualdad, al medir la razón entre los ingresos del 10º decil respecto al primero, esperamos pasar de un 18.7 a un 15.5%. A continuación, en el tema de gobierno, aquí estamos trabajando para la apertura gubernamental y esto se inscribe en el proceso de gobierno abierto que está participando actualmente el Estado. Incluso, pese a como podemos observar que cayó la calificación de transparencia, creemos que el esfuerzo de apertura debe tener una dimensión más cualitativa. De hecho, en las mesas de trabajo que tuvimos para determinar los indicadores a evaluar, determinamos o se identificaron diferentes temas que es importante comenzar a medir
a través de bases de datos abiertas, es decir, primero contar con esta información, por lo cual, como podemos observar, serán parte de esta rúbrica de evaluación. Siguiendo con el tema de gobierno abierto, vemos que se crearon 1.104 espacios de participación ciudadana y que se espera llegar a 1.600 en el 2027. Vale la pena destacar que además de la visión de apertura, la meta es lograr 60% de trámites digitalizados y disminuir la incidencia de corrupción en trámites en un 45.3%. Siguiendo en el eje de finanzas, aquí vemos que los 3 indicadores que medimos mejoraron. La relación de ingresos propios con relativo a los ingresos totales pasó de 22% a 27%, incrementando en 5 puntos porcentuales. El desempeño presupuestal pasó de estar en números negativos a estar en positivos. Y por último, la calificación de deuda que imparte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pasó de estar en amarillo, que es un endeudamiento en observación, a verde, que es un endeudamiento sostenible. Y ya por último, en el tema de salud y educación, quisiera empezar con educación. Aquí, si bien muchos de los indicadores miden parte del 2020, representan el ciclo que inició cuando el gobierno todavía no entraba a la administración, por lo que estos datos serán considerados como base y podremos medir avances a partir del próximo año. En este eje sí tenemos de igual forma algunas metas. Por ejemplo, se piensa subir la cobertura media superior en 3.6 puntos porcentuales para llegar a un 80.5% y de igual forma llegar a un 76% en la cobertura bruta de preescolar. Esto implica un incremento de 9.4 puntos porcentuales. En el tema de salud, como ya adelantaba Luis hace un momento, seguimos trabajando con la Secretaría para buscar tener una mejor medición anual y no tener que esperar un largo periodo de tiempo para ver reflejados los resultados del trabajo de la Secretaría. Por último, cabe mencionar que en estos 2 temas la encuesta será una vez más de gran relevancia, puesto que nos permite reflejar la evaluación que las y los ciudadanos le dan al servicio brindado en salud y educación. Muchas gracias por su atención y por estar presentes aquí. Gracias, Leslie. Para continuar con el desarrollo del evento, invito a pasar a Samuel García Sepúlveda, gobernador del Estado de Nuevo León, y Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, para dar inicio al diálogo. Buenas tardes. Bueno, gobernador, la idea es profundizar en 3 temas. Ahí nos vamos a tener alrededor, para estar en tiempo, 10 minutos, un poco más. Ahí vamos profundizando. La idea es poder hacerte un par de preguntas en cada uno y antes datos de contexto que nos ayuden a identificar claramente cuáles son los retos. Vamos a empezar con el tema de seguridad. El tema de seguridad, ustedes pueden ver, nos parece importante irnos en el tiempo atrás y observar la tendencia, reconocer que estamos lejos de los 2 años de más crisis de inseguridad en el Estado, pero este año, por supuesto, sin considerar los meses que faltan, sería el 3er año con mayor tasa de homicidio. No número total, también hay que considerar el crecimiento poblacional, pero desde el sexenio pasado, el gobernador Jaime Rodríguez recibió y se duplicó durante su sexenio la tasa de homicidio por 100,000 habitantes. Es desde luego una tendencia de preocupación, a la par de una tendencia cada vez más preocupante en la sociedad regiomontana, que tiene que ver con la tasa de feminicidios, donde desde luego la pérdida de vidas en contextos violentos de mujeres es un reto para México y para Nuevo León en particular. A la par, la percepción de seguridad
En Nuevo León, este es en Vipe, que nos permite un histórico del Estado en los últimos años. Tuvo un descenso la percepción de seguridad comparado 2021 con 2022 y refleja de alguna manera la inquietud de la población. Y finalmente nos gustaría recuperar, como para terminar el panorama, un texto propio de la reforma a la Constitución en este rubro que tiene que ver con el Ejecutivo tiene que emitir una política de seguridad ciudadana con la finalidad de que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Y es importante mencionarlo así porque el secretario Pámanes no nos dejará mentir, la ausencia de una política de seguridad pública, abierta, medible, ha sido un déficit en el Estado. Y también el que se centre en la defensa de los derechos humanos de las personas, como ahora está en el texto constitucional. Entonces, con ese contexto retador, lo primero que nos gustaría conocer es cuál es la estrategia en este segundo año para disminuir particularmente los homicidios y los feminicidios. Muy bien. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a David Noel, al TEC, aquí a mi alma mater, y sobre todo a cómo vamos ahora, gobernador, por este esfuerzo. Cuenten con nosotros, estamos encantados de tener estos 6 años esta evaluación ciudadana, pública, transparente. Y pues muchas gracias al gabinete por colaborar. Nos juntamos 2 veces al mes. Hoy esta cuenta por una, entonces ya palomeado la primer quincena. Pero pues ahí están los datos, ya no hay excusas, ya tuvimos el primer año, ya tenemos el toro por los cuernos y el año que entra tenemos que cumplir las metas sin excusas. Dicho eso, entro en específico. ¿Son 10 minutos para esta pregunta en específico? Perfecto. Muy bien. Para este bloque, digamos, podemos... Bueno, entonces hoy seré más concreto. Saludos a todos, alcalde y amigos, sociedad civil. Qué gusto estar aquí con ustedes, a mi esposa obviamente y a Mariel, que viene a su primer evento público. Bueno, en seguridad voy a partir de lo macro, de lo general, a lo inductivo. Para todos es bien sabido, hay una estrategia fallida a nivel nacional que se llama abrazos no balazos y está generando un descontrol, una inseguridad total en el país. Nosotros, al contrario, estamos aplicando una estrategia a mediano plazo de infraestructura, fuerza, inteligencia y coordinación con los otros entes. Cuando llegamos, sí notamos evidentemente muchos grupos delincuenciales que querían entrar a la joya de la corona, que hoy por hoy en Nuevo León somos el estado más pujante, con los mejores índices económicos, con el municipio más rico per cápita de América Latina y quien hoy por hoy está rompiendo todos los récords económicos. Entonces, claro que es una plaza de bastante interés para el crimen organizado y para la delincuencia. Quizá la primera diferencia con gobiernos anteriores y de lo que más nos estamos preocupando es ser muy estratégicos y no ser reactivos. Teníamos una policía que ante los acontecimientos reaccionaba. Pasmada, lenta, cuando la intención de tener a Fuerza Civil es que vaya de manera muy estratégica a los principales violentadores y quienes cometen violencia del Estado. Teníamos una dispersión fuera de lugar, policía de élite, la mejor de México, lo dice la encuesta INSU. Somos la mejor policía de México estatal. Pero teníamos a nuestros policías cuidando custodias de coches, de casas, de divorcios, cuidando moles, cuidando secretarios, cuidando exsecretarios. Nada más Manuel González tenía 16
elementos de fuerza civil. Entonces, cuando ya decías, ¿cuál es mi fuerza efectiva para contraatacar la delincuencia organizada? De 5,000 y pico elementos, nada más teníamos 1,000. Porque 4,000 estaban enfocados en servicios no prioritarios que le corresponden a los municipios. Entonces, en un año hicimos una depuración total. Y con los municipios empezamos a delegar esas custodias y esos trabajos que no ocupas un elemento de fuerza civil para cuidar un mall. Mejor que ese mall o esa plaza contrate seguridad privada. ¿Por qué va a haber a costa del Estado cuidando, no voy a dar marcas, pero algún centro comercial? Y luego de esos 1,000 policías, pues lo tenías que dividir en dos. La mitad para cuidar Monterrey, porque el exalcalde, que se cree policía, no tiene policía completa. Y entonces Monterrey, toda la parte norte y toda la parte sur, no la patrulla de Monterrey, la patrulla de Fuerza Civil. Entonces tienes del poquito policía que te quedó patrullando y persiguiendo faltas administrativas como ruido, grafiteo o faltas menores. Y el poquito que le quedaba al Estado para el crimen organizado, concentrado enteramente en la ciudad metropolitana, dejando libre o virgen el resto del territorio, porque la zona metropolitana somos el 7% del territorio donde está el 92% de la población. Pero lo que no queremos, lo inteligente, es que no lleguen a la ciudad los pelotazos, que se den en la frontera. Entonces, llevamos un año, hemos invertido 9,000 millones de pesos, es una cantidad histórica. Hemos superado la meta de reclutamiento, hemos liberado policías de servicios secundarios y hoy se volteó, hoy está al revés. La mayoría de Fuerza Civil está en territorio fuera de la ciudad para que no entre el crimen a la ciudad. China, Bravo, Cos, Agualeguas, Anagua, Galeana, regimientos nuevos, policías, Black Mambas, helicópteros, porque preferimos que el combate se dé fuera de la ciudad, en los ranchos, a que se dé aquí, en la ciudad. Y además con Monterrey, ya logramos por fin, y este es un logro de Colosio, no mío, que ya cubran un porcentaje del norte, todo Cumbres, y eso me liberó otros 200 policías para ir al combate. Las cifras son, aquí no hay vaciladas de que otros datos ni eso, esas son las cifras y a eso nos metemos. Pero hay que señalar que ahora, pues por ejemplo, el secretario Palacios no se hace loco ni espera, y al contrario, hace inteligencia y busca. Él va y ataca al delincuente, lo agarra en el rancho, lo agarra en la brecha. Antes no se hacía. Esos enfrentamientos obviamente provocan violencia. Es el estado de la fuerza yendo por el malo. Y provoca abatidos. Son delincuentes que en un enfrentamiento mueren. Desgraciadamente el sistema también a ellos los ve como un homicidio. Pero estrictamente hablando en materia penal, eso no es un homicidio, es el estado de la fuerza en uso de la fuerza. Entonces ahora, por actuar, por ir por ellos, por correr a los malos, pues la cifra me juega en contra. Pero eso no es excusa. Va a bajar, lo importante es saber que ahora sí se está actuando y que ahora sí, en seguridad pública, pues a diferencia del gobierno anterior que se duplicó, este debe ser nuestro tope. Ahora sí, de aquí en adelante le deben tener temor a la ley, temor a Fuerza Civil. De hecho, pues, este primer año, desgraciadamente, 2 colegas celadores de un penal fueron acribillados y ya agarramos a toda esa célula y hoy están en la cárcel. De hecho, hoy en la mañana puedo decirles que se detuvo a la célula más peligrosa y violenta de Nuevo León, que estaba en Escobedo, y a raíz de que los agarramos llevamos 4 días que ha bajado de la cifra, pero
muy notorio, porque era una célula realmente que venía a hacer violencia y desorden. Entonces estamos actuando, en este campo obviamente pedimos paciencia, se está invirtiendo mucho, lo nunca antes visto, y estamos blindando. Hoy, por cierto, muy bien coordinados, vamos a tener listo para mayo un nuevo regimiento militar en Cerralbo para blindar con Tamaulipas, donde está el desorden, 600 soldados motorizados con blindaje de primer nivel, más 250 nuevos de Fuerza Civil, para tener toda esa región que era tierra de nadie completamente blindada. Entonces, vamos muy agresivos, muy ambiciosos a blindar Nuevo León. Y brevemente, nada más para no dejar de tocar el tema, ¿qué tan importante en la política de seguridad será la perspectiva de género? Sobre todo considerando el tema de los feminicidios y que la política de seguridad de la nueva Constitución pone a la protección de los derechos humanos al centro de la política de seguridad. Sí. Sin duda, el tema más relevante por lo sensible, y se creó una secretaría de las mujeres con la magistrada Buchanan, está en coordinación, franca coordinación con Fiscalía, con Seguridad Pública, porque hay un nuevo fenómeno y que pone aún más vulnerables a las mujeres, que es cuando el crimen organizado las atrapa. Entonces ahorita tenemos que echarle el triple de pilas, de estrategia, para que no lleguen, desgraciadamente, a esa esfera tan compleja, tan complicada, y poder estar empoderando, dando empleos, beneficios. Marta está haciendo un gran trabajo en todas las áreas sociales para que no haya necesidades que las obliguen a ir a esos campos y poder sacar adelante la agenda de una seguridad total a las mujeres. Esa reforma constitucional lo que busca, y por fin se logró, y ya con esto respondo, es que quede muy claro qué le toca a cada orden de gobierno. Porque hoy estábamos en un galimatías, todos hacían todo y a la vez no hacían nada. Ahora quedó muy claro. La Federación, Delincuencia Organizada y Drogas, que es su materia. Estado, homicidios, secuestros, alto impacto, mujeres, municipios, delitos menores. Y con esa estrategia poder ya definir claramente metas y no estar perdidos en un desorden jurídico que hubo en Nuevo León por mucho tiempo. Gracias, gobernador. Nos vamos a mover al siguiente tema, que es complejo también, que es el de movilidad. Hay dos indicadores que ilustran el deterioro de la movilidad en el estado. El primero es la partición modal. Así estamos en 2021, de acuerdo con la última encuesta, así vamos, el auto es el medio de traslado predominante para movernos al trabajo, con todas las externalidades que esto supone en contaminación, tráfico, etcétera. Y los otros medios, particularmente los no motorizados y el transporte público, suman 38.5%. La meta, que hay que decir que es ambiciosa, de la Secretaría de Movilidad, es revertir esta tendencia en estos 6 años y pasar a que esa suma de medios más sustentables, transporte público, medios no motorizados, ocupen el 54% de los viajes al trabajo. Y el otro indicador que nos habla de este deterioro son los tiempos de traslado. En la encuesta Sí Vamos hemos medido en los últimos 4 años cómo en promedio al habitante de Nuevo León le toma 2 horas prácticamente ir a su trabajo en transporte público, que es una pérdida de calidad de vida tremenda y de competitividad, y que lo acusan, por cierto, otros indicadores que usan a la movilidad como un indicador también de competitividad. Y la meta es reducirla a 47 minutos, el viaje de traslado, obviamente en los 6 años de gobierno. Es decir, disminuir en 6 años casi 1 hora. Pero también hay algunos otros indicadores de cómo recibió este gobierno la situación. La valoración al transporte público de los usuarios cayó dramáticamente en los últimos años del gobierno anterior. No solo disminuyó la evaluación general, sino, por ejemplo, hoy en algunos indicadores entre 4 y 5 usuarios, 4 de cada 10 o 5 de cada 10 perciben
se sienten inseguros en el transporte, en las unidades, perciben fallas mecánicas o daños, disminuyendo, por supuesto, la valoración que hacen del transporte público. Y hay que decir que uno de los retos principales tiene que ver con las unidades mismas de transporte público. Este gobierno recibió, en comparación con cómo recibió el gobierno de Jaime Rodríguez recibió alrededor de 5,000 unidades, un poco más. Este gobierno recibió menos de la mitad y la meta planteada para 2027 es llegar a cerca de 5,000 unidades de transporte público. En ese sentido, gobernador, hay, platicando además con organizaciones sociales y con especialistas en la materia, hay dos ideas centrales. La primera, hay un extensivo reconocimiento a que este gobierno está apostando al cambio de la movilidad en el transporte público. No se había visto una agenda tan determinante de poner al transporte público al centro de la discusión. Pero una gran pregunta, y con esta nos gustaría iniciar y hacer algunas precisiones en el camino, es ¿cómo fue que se apostó a esa salida, al metro en particular? Porque el metro tiene dos obstáculos importantes. Una es el tiempo que tarda en llegar a concluirse, y dos, el reto financiero que implica. Entonces, de alguna manera, entre el reconocimiento a la apuesta al transporte, nos gustaría empezar por ahí. ¿Cómo fue en las discusiones que tuvieron que le apostaron a esa, y qué confianza hay de lograr las metas tan ambiciosas a partir de esta estrategia de líneas de metro fundamentalmente y de nuevas unidades de camión? Claro que sí. Pues en esta materia es, primero que nada, pues rodearte de expertos. Aquí está Hernán. Y segunda, es de las pocas materias que la Constitución Federal da la exclusividad al Estado. Esa es la bendición de la movilidad. La seguridad depende de 3 órdenes, de 2 poderes. Otras materias como el medio ambiente dependes de la federación en todo. En movilidad no dependes de nadie. Entonces, el tener tú toda la facultad jurídica y el presupuesto, ahí vieron, de los indicadores en finanzas, ahí sí que nos va muy bien. Nos estamos haciendo un esfuerzo enorme por obra pública. Hoy, presupuestado de manera conservadora, van a ser más de 102,000 millones de pesos en obra pública. El Bronco en 6 años tuvo 8, Medina tuvo 11. Nada más imaginen tener 10 veces más presupuesto dedicado a obra y que no ocupes a la federación ni a los alcaldes. Ahí tienes que echarte a andar y turbo. O sea, es, vámonos, tenemos la oportunidad de hacer lo que no se hizo en 40 años. ¿Por qué el plan como tal pareciera que todo es metro, pero no? Es un modelo integral que, además de ser integral en infraestructura, será integral en pago, porque vamos a ir por la tarjeta electrónica para pago, transbordo y conectividad, que ese es el sueño que Nuevo León aspiró desde 1980, que fuera un sistema integral, pero nunca hayamos tenido la gallardía de quitarle el control a los transportistas y que el gobierno delegara y concesionara la movilidad. Hoy es al revés. Hoy el gobierno controla Metro, Transmetro, Ecovía, taxis, Uber, y estamos ya por reestructurar y controlar las rutas. Esa es la otra gran ventaja, que pudimos aglutinar los intereses privados, porque al final, en un modelo colectivo, todos ganamos. ¿Por qué Metro? Porque está demostrado a nivel mundial que no hay otro modelo más eficiente y a largo plazo. Ahí tenemos el caso de la Ecovía, ahí tenemos el caso de los suburbanos. Nunca van a equipararse. Y si teníamos el dinero y podíamos apostarle, fue por lo que Hernán, en un inicio teníamos la idea de 2 líneas, y ya que entramos y que el convenio fiscal nos hizo justicia y vimos que había presupuesto, nos fuimos de manera ambiciosa por 3. Entonces, hoy tenemos planeados, ya licitados, la semana que entra se da el primer anticipo para arrancar 3 líneas del metro, y si todo sale bien, el año que entra ya nos dan
el recurso para un tren suburbano. Estos dos primeros pilares van a cambiar completamente la movilidad del Estado porque se estima que le pueden dar movilidad a 180,000 pasajeros. Estoy hablando obviamente a 5 años. Pero nomás imagínense 180,000 carros menos. Ese es así como símil, como regla de 3, disminución de tráfico, disminución de contaminación, una ciudad más conectada, más sustentable, más amigable, más democrática, etcétera, etcétera. Pero luego viene el problema de los camiones. Como bien señalas, pues Jaime tenía 5,000 con 4.5 millones de habitantes y me deja 2,500 con 6 millones de habitantes. Y cada año la ciudad crece 120,000 en foráneos y otros 80,000 en natalidad propia. Entonces ahí nos la dejaron a la inversa. Fue un gran reto, pero la buena noticia es que ya adquirimos, ya están contratados. Solamente es un tema de que lleguen por toda esta crisis mundial 1,600 camiones. Entonces, para 2024 tenemos que subir de 2,500 a más de 4,000. Y luego ya de manera escalonada e inteligente llegar al punto de quiebre. El metro va a ser, junto con el tren y la ecovía, la columna. Sobre eso se van a diseñar, conforme al PIMUS y los nuevos programas y planes, todas las troncales. Ya no va a haber 3, 4, 5 o 25 líneas en Juárez o en Cuauhtémoc, va a haber una troncal. Y sobre esas troncales ya estarán algunas privadas, algunas APPs y algunas públicas. Pero la idea es, como dice la Constitución, el derecho a la movilidad que sea cercana, accesible, universal, de calidad y segura. Estos nuevos camiones obviamente todos son sustentables para bajar la contaminación y además están conectados al C5, tienen Wi-Fi, tienen cámara, eso tiene que ayudar con el tema de violencia, con el tema de robos. Y cierro diciendo, la meta es hacer en 5 años lo que no se hizo en 40. Hay el dinero y hay la capacidad jurídica. Y 2, que en 5 años el carro ya no sea obligación, sea opción y en algunos casos sea estorbo. Eso es primer mundo, es a lo que aspira Nuevo León y es el bloque que más me gusta porque finanzas y movilidad es donde mejor nos va. Entonces aquí sí me dejo caer. Sobre ese tema, gobernador, tú lo mencionaste y los especialistas insisten mucho en la importancia del sistema integrado de transporte. Es decir, de qué manera el sistema va a convivir y no va a ser dependiente únicamente de la existencia del metro. Por ejemplo, una preocupación es toda la zona norte, pesquería, donde no va a pasar la nueva línea del metro. ¿Cómo está visualizado incorporar al sistema más allá de la línea del metro? ¿Y qué pasaría en el camino si por temas presupuestales, políticos, no se concreta alguna de las líneas del metro? Si el gobierno verdaderamente tiene un plan B para resolver el tema de movilidad, sobre todo a sectores de la población sobre los que no necesariamente pasa la ruta. Ahí, ¿cómo estás visualizando el gobierno este tema? Sí. Bueno, afortunadamente todo tiene un plan B, previendo los peores escenarios. Entonces nos ayuda mucho que el tren suburbano cruza de manera horizontal y puede hacer las veces de una línea en caso de por una catástrofe, una inflación, no podamos terminar en 5 años las 6, pues por ahí pasa el tren hacia Apodaca. O viceversa, la 4, pues por ahí pasa el tren a Santa Catarina. Entonces, ayuda mucho que tengamos ya el convenio y la concesión del tren suburbano. Pero también lo que más nos va a ayudar es a democratizar y equilibrar el sistema. Porque ahora como pagaremos por kilómetro, sí puedes, con la ganancia de unas rutas, pagar y compensar las que no dan utilidad. Por eso hoy nuestra gente de la periferia no tiene rutas, porque el empresario dice, ¿para qué voy a Suazua? ¿Para qué voy a Pesquería si nunca se me llena el camión? Pero hay otras rutas, la de Vasconcelos o la de Juárez, que siempre tiene demanda.
y esas siempre tienen utilidad y otras no. Entonces ahora con el pago por kilómetro, unas compensarán a otras de tal manera que todos ganen y a todos les llegue el servicio. Y pues la meta ambiciosa es que el ciudadano pueda en un mínimo de 20 minutos llegar a una parada y que esté garantizado que va a pasar un camión. Entonces, eso es justo la estrategia de la reestructura. Y lo importante, les digo, es que el presupuesto ya está etiquetado. Son proyectos plurianuales que ningún síntoma político, ningún congreso, ningún diputado pueden modificar porque ya se votaron en el primer presupuesto y están los montos etiquetados los 6 años. Eso nos da seguridad. Otra es que no dependemos de la federación, es recurso completamente estatal. Entonces no dependo de un vaivén del 24 para que el recurso esté garantizado. Gracias, gobernador. Y nos moveremos al último tema. Está muy relacionado con el tema de movilidad, que es el tema de medio ambiente, en particular calidad del aire. Como mencionaba Leslie, se cambió la metodología el año pasado, se endurecieron los parámetros con los cuales se consideran días por encima de la norma. Y este año, a reserva de cómo transcurre el mes de diciembre, estaremos con 7 de cada 10 días respirando aire por encima de las normas mínimas. Es un problema que que se ha descuidado en la última década. Es un problema fundamental para la salud. Así se ve este último año. Siempre los ciclos, además de inversión térmica, hacen algunos meses más contaminantes que otros, pero fundamentalmente será un año, pese a la mejora que Leslie destacaba, de alta contaminación. Y algo que nos ayuda a ejemplificar el problema, porque hay discusiones sobre quién es el principal responsable, pues realmente los análisis técnicos y el secretario Alfonso no nos dejará mentir, todas tienen parte en el problema. No es una u otra, no es Pemex o los carros o las industrias. Realmente hay una responsabilidad compartida que tenemos que emprender diferentes estrategias para regular. Entonces, en este sentido, y sobre todo siendo un tema tan complejo de ver resultados, pero tan importante para el área metropolitana en particular, quisiéramos que nos profundizaras un poco de la estrategia para poder ver resultados en el menor tiempo posible. ¿Cuál es la principal apuesta del gobierno en el corto plazo? Sí, pues son muchas. Es todo un sistema que echamos a andar con la nueva Secretaría de Medio Ambiente y que de hecho fuimos a presumir a Egipto para alzar la voz de que hay problemas que no dependen de Nuevo León, son regionales del país y del mundo y todos tenemos que entrarle, pero al menos en nuestro campo. Lo principal es reconocer que estamos contaminados, o sea, ya sin rodeos. Estamos contaminados, no es admisible que nuestras familias, nuestros hijos tengan el 70% de sus días con nata y con toxinas. Esto nos llevó a un primer paso, que fueron los impuestos verdes. ¿Por qué? Porque comúnmente la regulación para prohibir, inhibir, clausurar y multar es federal. Pero no por eso nos íbamos a quedar cruzados de brazos. Entonces, hoy los impuestos verdes ya nos dieron 900 millones. La meta es llegar a 1,100. Esos 1,100 se están yendo etiquetados a programas de conservación, a programas de verificación, a programas de corredores verdes, y vienen 3 grandes planes ambiciosos. Plan de contingencia contra incendios, que cada año nos hacen un terrible daño por no tener un atlas de riesgo. La Agencia de Calidad del Aire, que ya está en la construcción y arranca en enero. Y una que va a sacar muchas canas y mucho debate, pero urge, que es la Agencia de Energía Renovable. Nuevo León tiene mucha potencia en materia solar, en materia de aire, en materia de reciclaje. Ahí vieron, 0.7%. Es
una vergüenza, porque de ahí sale para la energía, de ahí sale para reciclaje. Y también fuimos a explorar nuevas tecnologías como el hidrógeno o como la fusión, que pueden dar mucha energía y no contaminan. Entonces, ¿qué echamos a andar? Bueno, primero, decirle a la industria, reconocemos que ustedes nos han hecho grandes, ustedes han hecho que Nuevo León sea el mejor lugar, el más potente, pero lleva un costo lo que hace. Ya no se vale generar riqueza a costa del medio ambiente. Y hoy el impuesto al aire nos ha dado como 85 millones y ha obligado a empresarios a meter filtros, calderas, cambiar mecanismos. Y hoy hay grandes ejemplos de empresas, no quiero dar nombres, no es comercial, que ya pusieron procesos verdes para evitar el impuesto. 2, Pemex, pues es esa relación tóxica, porque por un lado sí puso los filtros y sí logró reducir 93% ciertas toxinas, pero ahora le prendieron a la chimenea en combustóleo y coque. Entonces, lo que pudimos avanzar en esas toxinas, haz de cuenta que se me compensaron con las otras. Entonces, no ocupas ser experto, pones un monitor y una cámara y todas las noches la refinería nos está matando. Y se dice con todas sus letras, punto. Sí avanzó en un área, pero en otra nos dejó morir y ahorita todas las noches contamina. Hay que seguir peleando y yendo con la federación. El tema que más me sorprendió, y es el más complicado, es la verificación. La hicimos sin anunciarla. Fuimos a 30 puntos de cruce directo porque no hay semáforo y monitoreamos a los carros. Y de las 140,000, Mario, corrígeme, 140,000 verificaciones que hicimos, más de la mitad viola los estándares de afinación. Ahora échenle que Nuevo León ya tiene 2.8 millones de carros. Es decir, 1.4 millones de carros todos los días nos contaminan por la falta de cultura de no afinar. Y yo traigo todas las ganas y un llamado al Congreso para el presupuesto, de poner en este presupuesto que el carro que se afine, porque te vale afinar un carro 250 pesos, se ahorra el refrendo, que vale 3,800. Entonces ya no quiero castigar, ya no queremos cobrar. Es el mensaje de que hoy una de las peores fuentes, NO2, es el mofle de los carros. 1.8 millones envenenando a nuestros niños y a nuestro cielo. Entonces tenemos que decirlo con todas sus letras y decir, todos éntrenle. Gobierno, camiones eléctricos. Gobierno, recicla. Industria, filtros. Refinería, calderas. Pero también ciudadanos hagan lo propio. Y no es para que mañana salga en portada, Samuel regaña a ciudadanos. No, Samuel dice la verdad. La mitad de los carros contaminan, no tenemos la cultura de afinar y queremos poner en el presupuesto un incentivo para que haya una manera de que todo el mundo cuidemos lo que contaminamos en nuestros carros. Y como parte de la estrategia de mejorar la calidad del aire y la dificultad que supone la refinería de Pemex, que ha pensado en una estrategia que se ha mencionado, que es mejorar la calidad del combustible y la gestión que eso implica con la federación. Sí, bueno, todas esas gestiones, pues Alfonso, diario y visitas, y hay buena relación. Pero allá están buscando productividad. Entonces, mejoras algunos procesos, pero al quemar el doble o al producir el triple, pues la variable se te va para arriba otra vez. Entonces hay que estar continuamente luchando. Lo que sí estamos buscando ahora es 2 planes. El plan de calidad del aire multi-orden de gobierno, para que a partir de marzo la sociedad civil pueda medir y decir qué ente está contaminando independientemente de qué fuente o de qué, si es federal, estatal o municipal. Porque no es lo mismo que la ciudadanía lo reclame a que lo reclame el gobierno. Entonces, si juntos hacemos el reclamo, pues nos va a ir mucho mejor. Y el otro plan es el de conservación. Porque hoy Nuevo León solamente tiene 9% de área natural protegida. La mayoría de nuestras cuencas, todos nuestros ríos, no son área natural protegida.
y continuamente los ranchos hacen presas, represas, los arroyos. Gran parte de la crisis del agua fue porque de repente llovía, pero no llegaba el agua a las afluentes porque las secuestraban actos artificiales humanos. Tenemos toda la intención de que en este sexenio hagamos el 30% del estado área natural protegida y meterle recurso pues a guardabosques, lo que dejó de hacer Semarnat, que lo haga el estado, porque no hay mejor inversión que cuidar tu sierra. Ahí se recarga el acuífero, ahí se recarga el aire, se captura carbono, y es un gran ejemplo también de cómo decirle a la federación, aunque tú no lo hagas, aquí lo vamos a hacer y te vamos a exigir en temas como la refinería que actúes. Bueno, gracias, gobernador. Aquí concluye la parte temática. Antes de escuchar a David, reiteramos el agradecimiento. Esperamos tener un intercambio continuo con las secretarías. Hay muchos temas a discutir con mayor profundidad y en febrero será una buena corte con la evaluación de la encuesta que estamos levantando y que nos dará resultados ahora sí de la percepción del primer año. Y antes de escuchar a David, te invitamos a que des un mensaje de cierre en general sobre el ejercicio y esta primera diálogo de gobernador, ¿cómo vamos? Muy bien, pues muy tajante, agradecerles. Cuenten con el gabinete para otros foros. Estamos haciendo un gran esfuerzo con Consejo Nuevo León de que la nueva Constitución tenga un plan estratégico 2040, que estén bien alineadas las estrategias, que ya no haya ocurrencias, que ya no haya dinero malgastado, que todo esté bien planeado a 20 o 30 años y bien vigilado por la ciudadanía. Obviamente en estas fechas, pues ya de cierre de año, desgraciadamente, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, la ciudadanía deja de poner atención a los temas públicos. Insisto y subrayo, lo voy a decir con mucha responsabilidad. Pues ya la raza anda en el mundial, el cierre de año, las vacaciones, el aguinaldo. Y eso nos distrae de lo verdaderamente importante, que es la vida pública de Nuevo León que nos afecta a todos. Yo como líder del estado, por la investidura de ser el gobernador, pues tienes que ser más bien como ese árbitro que cuida, que haya un balance, un equilibrio y que nada salga de control. Y hoy más que nunca, y me atrevo aquí porque aquí están toda la gente que respeto a la sociedad civil, de SINLAG, de todas las cámaras, les quiero pedir ayuda, con toda humildad, apoyo, a que no soltemos lo público, porque hoy estamos en un enfrentamiento político que existe en todas las democracias. Siempre hay tensión entre poderes, pero hoy se está exacerbando. Para todos es notorio que hay una tensión política hoy con el Congreso. Yo les pido intervengan, pidan participar en las mesas de presupuesto, pidan mesas de diálogo, SINLAG, Consejo Nuevo León, convóquenos, busquen que el diputado y el secretario y el gobernador estemos con la ciudadanía abriendo los temas. Ya no queremos mesas, ya no queremos obscuridad, ya no queremos acuerdos en lo oscurito. Y yo soy el primero en ir no enviar a un secretario, no, ir como gobernador al diálogo, a la apertura, al debate y a buscar que haya soluciones. Lo digo sinceramente, su amigo Samuel, aquí en mi alma mater, en el TEC. Dicho eso, que estoy buscando que termine esa tensión política y que haya unidad y haya gobernabilidad y haya mejoría acompañada con el Congreso, también tengo que ser muy sincero. Y de mí siempre tendrán total transparencia, no hay nada que esconder porque llegamos ligeros y llegamos jóvenes a esto y con el mejor equipo. Hace un año yo le ofrecí a Nuevo León sacar a la vieja política.
Mi campaña se basó en sacar a la vieja política de Nuevo León que tanto daño nos hace. 800,000 neoloneses votaron por un servidor para sacar a la vieja política de Nuevo León. Y hoy el Congreso está enojado porque me quieren imponer al fiscal de la vieja política, a mi rival de fiscal. Y te amenazan y te mandan mensajes de, si lo vetas, pobre de ti. No hay retorno y vas a sentir todo el rigor del Congreso. Pues discúlpenme, diputados, o sea, en serio, discúlpenme, no me van a doblar porque no voy a traicionar a las 800,000 personas que votaron para sacar a esa gente. Entonces, entiéndanme que a veces tengo que mostrar firmeza, pero a eso venimos a Nuevo León. Si hubiera perdido, pues me hago a un lado. No, votaron por este gobierno para sacar a la vieja política. No voy a dejar que Adrián sea fiscal. Punto. Dicho eso, pido que ya el tema del fiscal lo hagamos a un lado. Ya está en la corte, ya está impugnado y va a tardar muchos meses. Quitemos ese tema y vayamos por el mejor presupuesto y las mejores leyes y la mejor gobernabilidad. Hoy, enfrente de las personalidades de la sociedad civil, se los pido, ayúdenme a convencer al Congreso de hacer a un lado el tema del fiscal y que no contamine al mejor estado de México. Muchas gracias. Gracias. Y para un mensaje de cierre invitamos al presidente de Cómo Vamos Nuevo León, David Noel Ramírez. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Especialmente al señor gobernador le agradecemos su presencia, a todas las secretarias y secretarios del gabinete. Bienvenidas una vez más aquí a la institución y aquí con la sociedad, a nuestra querida Mariana, su esposa, que nos acompaña el día de hoy, a todos los líderes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y lideresas que nos acompañan, a miembros de la comunidad universitaria, a los medios de comunicación y obviamente pues a todos los ciudadanos que a través de la transmisión nos están viendo. Algo que es muy importante es hacer hincapié que hemos presentado hoy la plataforma Cómo Vamos Gobernador. Y es importante porque es una evaluación ciudadana que nos permite dar seguimiento puntual a los resultados de ese primer año de gobierno del Estado de Nuevo León e informar a los ciudadanos de dichos resultados. La evaluación nos ha permitido reconocer lo que se ha hecho bien en esta administración y también señalar con firmeza las áreas de oportunidad, como lo han compartido ya ahorita hace unos momentos el señor gobernador y Luis. De esta forma ganamos todos. El gobierno puede hacer mejor su trabajo y el Estado tendrá mejores resultados. Entendemos que a veces la retroalimentación no es fácil, pero es indispensable para avanzar. Nosotros, desde Cómo Vamos Nuevo León, desde la ciudadanía de la sociedad civil, hacemos nuestra parte. Medimos los resultados, entendemos los retos y mantenemos un diálogo permanente con las secretarías que integran el gabinete del señor gobernador. Toca ahora al gobierno, a las secretarías, al señor gobernador, escuchar, responder y resolver. Es por eso que reconocemos la apertura del gobernador, su presencia aquí y todo su equipo, porque esto nos muestra que hay voluntad para rendir cuentas y abordar temas que nos atañen a todos los neoloneses. Y con eso contribuimos a construir una democracia más fuerte. Confiamos en que el compromiso de esta apertura se mantenga por todo el sexenio, no tenemos la menor duda, por bien de Nuevo León. Ahora que hemos revisado los indicadores y datos, nos damos cuenta de que hay desafíos fuertes. La movilidad, que lleva años en situaciones difíciles. La violencia ha aumentado. El medio ambiente también nos interpela a todos los que vivimos aquí en el Estado. Los problemas avanzan, pero lo que es importante, que nos quede claro a todas y a todos, que los problemas no saben de partidos ni entienden lógicas políticas. Si las autoridades y la sociedad no trabajamos unidos en manera coordinada para resolverlos,
el resultado puede ser catastrófico para el Estado de Nuevo León. Hacerlo no es solo responsabilidad de una sola persona o institución, es de todos a quienes la ciudadanía les ha depositado su confianza, diputados, alcaldes y el señor gobernador. Es momento que la sociedad pedimos de dejar a un lado los intereses particulares y pensar en Nuevo León. ¿Cómo vamos? Y todos los ciudadanos decimos no firmemente a la partidización de la justicia, del presupuesto y de la coordinación metropolitana. Hoy le pedimos al señor gobernador, a los señores diputados, diputadas, a los alcaldes, a la alcaldesa, que hagamos a un lado los enfrentamientos estériles, que renuncien a buscar el bien de cada poder en aras de buscar el bien de Nuevo León. Nuestro Estado así lo demanda. Que siempre tengamos presente que lo que nos une a nosotros, a Nuevo León, no es ningún color, ni el verde, ni el rojo, ni el amarillo, ni el naranja, ni el morado. Nos une el amor a este Estado y por lo tanto jamás permitiremos que la partidización empañe el progreso de este Estado. Que no olviden ellos que las diferencias y disputas sin diálogo llevan a la destrucción de una sociedad. Que los diferentes niveles de gobierno y los tres poderes cumplan con el mandato con el que fueron elegidos. Forjar un Nuevo León digno para todos, jamás hacer de nuestro Estado una torre de Babel, menos una cancha de ring. En síntesis, que no olviden que la sordera física nos impide escuchar, pero la sordera a no escuchar las demandas y peticiones de la sociedad condena a los gobernantes al ocaso y al repudio de la sociedad. Muchas gracias, que pasen buenas tardes. Muchas gracias a todas y todas por acompañarnos el día de hoy. Le pediré al gobernador y a los secretarios y secretarias que pasen al frente a tomar una fotografía.